El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. En el camino, Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Hasta hoy hemos estado centrando nuestra reflexión en Jesús. Él es el ejemplo de un hombre con propósito. Conoce su propósito, vive su propósito y está a punto de cumplir con su propósito. Sin embargo, dentro del plan que él tiene, es importante quiénes van a tomar la posta dentro de ese propósito. Su plan no termina con su muerte y resurrección en la cruz. Su plan empieza con ese punto. Entonces, a partir de este momento vamos a poner también nuestra mirada en Pedro, porque es una coincidencia, ¿no? Jesús está entrando al momento culminante de su propósito y Pedro está a punto de iniciarlo. Por lo tanto, vamos a ver cómo Satanás va a extender su estrategia de resistencia, de oposición a la vida de Pedro. No era la primera vez que Jesús les informaba o les contaba a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Ya en Mateo 16, Jesús también les comenta que va a morir y a los 3 días va a resucitar. Y en el versículo 22 se recoge la reacción de Pedro cuando recibe esa noticia. Dice: entonces Pedro, fíjense la narración, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Fíjense bien en este versículo, Pedro lo lleva aparte. O sea, imagínense la escena en donde Jesús les está contando a todos sus discípulos que llegará el momento en el cual él tiene que morir, ¿no? Y luego Pedro se acerca a Jesús, me imagino tomándolo del brazo y llevándolo aparte, y para reprenderlo. ¿Se dan cuenta de lo que representa esta acción de Pedro con respecto a Jesús? Pero luego les dice: Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Entonces, acá vemos una expresión muy, digamos, muy humana de parte de Pedro, ¿no? Que frente a un hecho inminente de muerte, inmediatamente dice: Dios nos libre, Señor. Y el buen corazón de Pedro diciendo: no, eso jamás te va a suceder a ti. Bien, entonces acá está reflejando la forma como nosotros, los seres humanos, tomamos hechos que tienen un carácter espiritual, que tienen una trascendencia espiritual, que son parte del plan de Dios. Entonces nosotros estamos mirando desde nuestra perspectiva, del temor a la muerte, ¿no? De nuestro deseo de que a nadie de los que queremos le suceda algo malo. Menos a mi maestro. ¿Cómo va a ser posible que él vaya a morir? Entonces, acá está la primera expresión que queremos recoger de Pedro, que, como repito, grafica nuestra propia naturaleza, nuestra mirada natural de las cosas. Bien. Entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios.
Bien, acá tenemos entonces la primera gran lección para Pedro. Así como él se atreve a reprender a Jesús, Jesús con bastante firmeza le dice, aléjate de mí, Satanás. Es muy curioso y lleva a la reflexión de que este pasaje que estamos narrando viene inmediatamente después de cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Y Jesús se alegra y le dice, esto no te ha sido revelado por nadie, sino directamente por Dios. Entonces, ¿cómo podemos encontrar en una sola persona dos expresiones tan distintas? La primera, reflejando un acto revelador del Espíritu Santo en su vida para reconocer que Jesús es el Mesías. ¿Cómo es que Pedro logra distinguir detrás de un Jesús humano a un Mesías divino? ¿No? Entonces, eso sirve para que Jesús le diga, tú eres Pedro, o sea, tú eres la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cómo podemos pasar en cuestión de minutos, ¿no?, de una declaración tan sorprendente, tan clara como la que hace Pedro, a otra en la cual se atreve a reprender al Mesías, aquel Hijo de Dios que viene para salvarnos, se atreve a reprenderlo? ¿Y cómo es que puede pasar del calificativo tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia a tú eres Satanás? ¿No? Porque eso es lo que le está diciendo en el versículo 23, aléjate de mí, Satanás. Entonces esto subraya aún más la importancia de este pasaje para el análisis y la reflexión de nuestra propia vida, ¿no? Porque así como Jesús pasó por momentos de prueba, de tentación en el desierto, así también cada uno de nosotros vamos a pasar también por una prueba. Y lo primero que tenemos es que toparnos con esta frase, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Posiblemente todo lo que hacemos, o buena parte, para no ser tan drástico, de lo que hacemos, lo hacemos bajo nuestro punto de vista humano. Y nuestro proceso de aprendizaje tiene que ser el cómo empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que tiene que aprender Pedro. En principio, lo que nos está diciendo es que podemos nosotros ser una trampa peligrosa para él. A ver, para poder explicar esto, me remonto a Abraham, Isaac y Jacob. Porque cada uno de ellos representa una forma de resistencia o de oposición a Dios que tiene que ser corregida. Y en el caso eh, de Jacob, perdón, de Isaac, tenemos nosotros ahí el ejemplo de lo que representa aprender a vivir la abundancia de Dios, ¿no? Isaac ya nace y vive bajo la prosperidad de Abraham, de su padre, ¿no? Por lo tanto, no tiene que hacer otra cosa que disfrutar de esa prosperidad. Abraham es el ejemplo del hombre viejo que tiene que morir para dar lugar al hombre nuevo. Entonces la lucha contra el pecado está más representada en Abraham que en Isaac. Pero luego viene Jacob. Y el gran problema de Jacob es el querer tener las buenas intenciones para hacer la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios es que el primogénito debería ser él y no su hermano, ¿no? Por eso que nace primero su hermano y él viene detrás cogiéndolo del talón, como diciéndole ahí, un momento, acá están mal las cosas, no las estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Soy yo el que debe nacer primero porque yo soy llamado a ser el primogénito. Entonces ahí vemos cómo Jacob tiene el buen deseo de hacer la voluntad de Dios, pero de hacerla a su manera.
Y más adelante veremos cómo él también trata de obtener la primogenitura y la bendición a su manera, ¿no? Comprándole la primogenitura por un plato de lentejas a su hermano y luego haciéndose pasar por su hermano para recibir la bendición de Abraham. Entonces, ¿qué nos está reflejando acá esta figura de Jacob? Nos está diciendo que quizás el peor enemigo que podemos tener, la peor resistencia que podamos hacerle a Dios, son nuestras buenas intenciones. O sea, la intención de hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Por eso veo yo la energía que le pone Jesús a la respuesta a Pedro. Es para mí una especie de llamado de atención, de una especie de alerta, de un encendido de las alarmas para que todos nos demos cuenta dónde está el verdadero peligro. Nosotros nos pasamos la vida tratando de superar el sentimiento de culpa, ¿no? Cuando sabemos que Él murió por nuestros pecados y ya no hay por qué sostener esa culpa. Pero no nos percatamos la manera como, haciendo uso de nuestro punto de vista humano, haciendo uso de nuestras buenas intenciones, terminamos acreditándonos esa misma frase de Jesús con Pedro. Aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Sí? Entonces, el punto central, digamos, desde nuestra perspectiva práctica, está en que aprendamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, la gran prueba en la cual es sometido el mundo entero, ¿cuánto de ese tiempo lo hemos visto desde el punto de vista de Dios y cuánto desde el punto de vista humano? Cuando nos encontramos en una dificultad, ¿predomina el punto de vista de Dios o predomina nuestra naturaleza de ver las cosas desde el punto de vista humano? O cuando miramos a un hermano o juzgamos a un hermano, ¿predomina nuestro punto de vista humano o predomina el punto de vista de Dios? El gran ejercicio para nosotros es ese, en la lucha espiritual. Repito, nuestro gran ejercicio es dejar de ver las cosas desde el punto de vista humano para verlos desde el punto de vista de Dios. Luego de la sesión privada que tiene Jesús con Pedro, retorna hacia el conjunto de discípulos y sabiendo que todos necesitan aprender la misma lección, les da una explicación mucho más precisa de lo que representa dejar de ver las cosas desde el punto de vista humano para verlo desde el punto de vista de Dios. Entonces, en el versículo 24 nos dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Aquí hay una enseñanza entonces condensada y muy importante para nuestras vidas. Si nosotros queremos ser sus seguidores, si queremos ser parte de su propósito, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de vivir. Cambiar nuestra manera de vivir. Acá vemos entonces cómo el tratar de ser un hombre o una mujer de propósito, ¿no? De conocer su propósito, de vivir su propósito y de alcanzar el propósito, tiene que ir de la mano con cambiar nuestra manera de vivir. Esa frase por sí sola lo dice todo. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Dentro de esa manera de vivir están los otros propósitos que compiten con el propósito de Dios. Esos propósitos pueden surgir de nuestra propia carne. Acuérdense de la tentación de Jesús en el desierto. Puede surgir de lo que nos ofrece el mundo o puede surgir de las tentaciones
que pone Satanás delante nuestro. Pero luego dice, tomar tu cruz y seguirme. En realidad son 3 pasos, ¿no es cierto? Abandonar la forma de vivir, tomar nuestra cruz y seguirlo. Muchos asocian tomar su cruz con asumir nuestra cuota de sufrimiento. No podemos negar que el dejar nuestra forma de vivir para seguirlo a Él tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. Pero acá la cruz también está representando el objetivo, ¿no? El propósito de Jesús se materializa en la cruz, colgado Él en la cruz, muerto Él en la cruz, está cumpliendo con la acción salvadora que Dios tenía planeado para cada uno de nosotros. Entonces la cruz es el sinónimo de nuestro propósito. Evidentemente, el que uno se despoje de sus propios propósitos, de sus propios deseos, de lo que el mundo pone delante nuestro como gloria, como reconocimiento, como dinero, riqueza, etc., se despoje de eso para ir por el propósito que Dios pone delante nuestro, implica un costo. Puede implicar también sufrimiento. Pero ahí está, en medio de toda esta enseñanza, lo que Jesús nos está diciendo: toma tu cruz. O sea, sé una persona con propósito. Entrégate a ese propósito. Y lo tercero es seguirlo. ¿Por qué? Porque la mejor forma de cambiar de modo de vivir, la mejor forma de encontrar el propósito y de ser capacitado para ese propósito es siguiéndolo a Él, es tomándolo a Él como nuestro maestro. En este pasaje se resume mucho de lo que hemos estado viendo en las otras reflexiones sobre la lucha espiritual, ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta, por ejemplo, cuando hablábamos de Santiago, del propósito, el objetivo de las pruebas, ¿no? Que es hacernos perfectos y cabales. Decimos en ese momento que esa perfección, esa cabalidad, es relativa al propósito que tenemos. O sea, no es que seamos perfectos en un sentido absoluto de la palabra, sino que somos hechos perfectos para alcanzar y culminar el propósito por el cual hemos sido llamados. Cuando meditábamos en Hebreos y decíamos que la salvación es una cadena en la que la empezó Él anunciando su salvación a sus discípulos y encargándoles que estos la anuncien a los suyos, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros que recibimos la posta, y tenemos que seguir dándole continuidad a esa cadena, compartiendo las buenas nuevas a los demás. Entonces, todo eso está relacionado, está íntimamente relacionado. Entonces, ahora estamos en esta lección importante en nuestra vida. O sea, dentro de la lucha espiritual, para ser una persona de propósito, es importante que entendamos que debemos cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Especialmente en aquellas formas de vivir que no dan testimonio, que no nos diferencian como cristianos frente al resto del mundo. Tomar nuestra cruz, o sea, identificar nuestro propósito, a pesar de lo que cueste, ¿no? Recordemos la imagen del camino de Jesús al Gólgota cargando su cruz, y eso está graficando lo que podría costarnos a nosotros asumir nuestro propio propósito. Y tercero, seguirlo a Él, que con Él las cosas son más fáciles. Bien, entonces esa es la primera parte de la enseñanza de Jesús. Luego amplía aún más la enseñanza. Dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. Nuevamente, no es que estemos teniendo acá un llamado a la muerte literal, pero sí, de todas maneras, el dejar una forma de vivir para adoptar otra implica una muerte e implica una resurrección. Pero acá es muy importante esta primera frase: si tratas de aferrarte a la vida, si tratas de aferrarte a todo aquello que tienes tú al momento de ver
haberte encontrado con Cristo, ¿no? Entonces, al final de todo, lo vas a perder. Al final de todo, lo vas a perder. Esto es lo que se llama una decisión intertemporal. Yo quiero salvar mi presente, pero voy a perder mi futuro. Quiero salvar esta forma de vivir porque me gusta, y entonces voy a renunciar a la otra forma de vivir. Quizás por eso los que más hacen más fácil este tránsito de dejar una forma de vivir para adoptar otras son aquellos que han fracasado, que han llegado al límite mínimo de su vida producto de sus errores, de su pecado o de muchas otras consecuencias. Entonces dicen, bueno, esta vida que tengo no vale la pena vivirla, la voy a dejar para adoptar aquella que Jesús me está ofreciendo. Quizás es más fácil así, pero yo te pregunto, quizás tú quieres ese camino, o sea, quieres hundirte en lo más profundo de tu propia crisis, en lo más profundo de las consecuencias de tu propio pecado, para recién decir, no, esta vida no me sirve, voy a adoptar la que me está ofreciendo Jesús. No es eso quizás lo que queramos hacer. De todos modos, el Señor nos está poniendo frente a una decisión. Y tenemos que ser conscientes de la decisión que está poniendo Él delante de nosotros. Y nos está ayudando a hacer una especie de análisis costo-beneficio, que es el que más nos gusta hacer a nosotros. Por eso en el 26 dice, ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero? O sea, ponte en la mejor situación, eres el hombre o la mujer más exitosa del mundo. Estás en la cúspide de la popularidad, ¿no? La mayor riqueza, la mayor fama, el mayor poder, estás en lo más alto. Aún eso no vale lo que vale tu propia alma. Aún eso no vale el propósito por el cual Dios te tomó de su corazón, te puso acá en la tierra y te dijo, hijo mío, hija mía, te he puesto acá con este propósito. Luego dice en el versículo 27, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Y entonces Jesús nos puso la película completa, como se dice. Lo esencial, como todo seguidor de Él, es entonces que sepamos o que tengamos la decisión de cambiar nuestra forma de vivir. De que vivamos por ese objetivo que Dios ha puesto en nuestra vida, que está simbolizada por la cruz, y de que entendamos que lo mejor que podemos hacer es seguirlo. Lo mejor que podemos hacer ahora es cultivar una relación con Él, porque Él es el que nos va a fortalecer para cambiar nuestra forma de vivir. Es Él quien nos va a clarificar esa cruz que tenemos que tomar en nuestra vida, ese propósito por el cual debemos vivir. Son tres cosas entonces, ¿no? Y nos está diciendo, miren, no vale la pena, nada de lo que el mundo ofrece, nada de lo que tienes delante de tus ojos vale la pena. Recuerdo esta conversación entre Abraham y Lot, donde Abraham le dice a Lot, tú escoge qué parte de la tierra quieres para ti. Y lo que hace Lot es mirar con los ojos de humano y escoger la tierra más rica, la tierra que le promete mayor prosperidad. Escoge el mundo, ¿no? Y cuando se va, Dios habla con Abraham y le dice, alza tu mirada, porque todo lo que tú alcances a ver, te lo voy a dar. Eso es mirar las cosas conforme a Dios. No es renunciar a la riqueza para adoptar pobreza. No es renunciar a la felicidad para vivir en tristeza. No. La frase de Jesús, de Dios para Abraham fue muy clara. Todo lo que tú alcances a ver, te lo daré. La pregunta entonces es, ¿cuál es tu alcance de vista? ¿Qué es lo que tú estás viendo de parte de Dios desde el punto de vista espiritual para que Él te lo pueda dar? Quedémonos con esta reflexión entonces, que es muy importante en nuestra lucha espiritual por alcanzar el propósito. Muchas bendiciones para todos.